Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. El acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos para garantizar a este último el acceso privilegiado a los recursos naturales ucranianos, entre ellos las tierras raras, estaría muy cerca de ser finalizado, según informó este lunes la viceprimera ministra ucraniana. Pero este no es el único frente económico que se mueve. Sobre las tierras raras, el mandatario ruso, por su parte, aseguró este lunes que su país lanzó una estrategia para potenciar la industria nacional en tierras raras. Por su parte, el presidente Trump dijo también este lunes que estaba en conversaciones con el presidente ruso sobre un acuerdo de desarrollo económico entre Washington y Moscú. Un mensaje también para las multinacionales estadounidenses. Y en Washington se avanza en el tema de la paz de Ucrania y el eje económico resulta clave en estas conversaciones. Detalles con mi colega Ana Nieto, a quien tengo el gran gusto de saludar el día de hoy. Ana, hemos visto al presidente francés en Washington hablar del tema de Ucrania con su anfitrión Donald Trump. ¿Se sabe algo de los detalles de la negociación sobre tierras raras en Ucrania? Hola, Juliana. Estados Unidos insiste en que el acuerdo con Ucrania para tierras raras críticas para la industria de la tecnología está cerca. Trump cuenta con que Zelensky venga, si no esta semana, la siguiente, para firmarlo. Trump llamó dictador a Zelensky la semana pasada, pero hoy ha dicho que le gustaría que viniera al despacho Oval. Trump habla de las tierras raras y otras cosas que no ha detallado y lo ve como una transacción para que Estados Unidos recupere de alguna manera el dinero que ha dado a Ucrania para su defensa. La cuestión es que el presidente de Estados Unidos, no deja de hablar de una cantidad que se acerca a los 350.000 millones de dólares como la suma que ha dedicado a este esfuerzo bélico, cuando fuentes oficiales, tanto del Congreso como los think tanks de Washington, estiman que se ha aprobado un total de 175.000 millones de dólares, de los cuales 106.000 sí han llegado a Ucrania en forma de apoyo al Estado o para armamento. Trump, que no ha contestado si aportará fondos para la reconstrucción del país, volvió a remitirse a los 350.000 millones de dólares que él considera que se han dado. En su oficina, en el despacho Oval, Macron le intentó corregir, pero no parece que haya tenido muchísimo éxito. En cualquier caso, Zelensky dice que la cantidad es importante porque no quiere comprometer el futuro de muchas generaciones con este acuerdo. Ana, pero no es el único tema que se discute. También estaría ese acuerdo para el desarrollo económico con Rusia, que sería un segundo paso tras el cese del fuego y el acuerdo de paz con Ucrania. Así parece plantearlo el presidente, que no obstante ha dicho en su despacho que se está en una aproximación para ese acuerdo en una etapa aún muy inicial. Trump ha reconocido, no obstante, el valor del acercamiento a Rusia, ya que ha dicho que tienen cosas que pueden interesarle a Estados Unidos y viceversa. Con todo, y dado que hay un plan de paz que cerrar aún, también ha dicho que puede que este acuerdo de desarrollo económico no ocurra. Rusia también tiene yacimientos de minerales y tierras raras que interesan a Estados Unidos. De momento, la administración de Trump sigue utilizando los resortes diplomáticos y un acuerdo con Moscú sería un cambio completamente de 180 grados con respecto a la actual política de sanciones. Muchos giros y cambios en ese eje Washington-Moscú. Muchas gracias, Ana Nieto, por estos análisis. Gracias, Juliana. Y en esta misma jornada, la Unión Europea emitió este lunes el 16º paquete global de sanciones contra Rusia. Entre ellas, una prohibición a las importaciones del aluminio primario de Moscú. El paquete incluye también la prohibición para exportar precursores químicos, determinadas piezas de maquinaria y dispositivos que puedan utilizarse para controlar drones de combate como los controles de los videojuegos. En la lista se incluyeron también 73 buques de la llamada flota en la sombra de Rusia, sanciones que se suman al centenar emitidas este lunes por Reino Unido contra Moscú. Insuflarle vida a la economía alemana será uno de los puntos centrales en las negociaciones de coalición aquí en este país, luego de que los votantes la señalaran como una de sus mayores preocupaciones. Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, el país se ha visto afectado por un aumento de los precios y una creciente incertidumbre. La mayor economía europea se ha contraído en los últimos 2 años y el desempleo ha ido en aumento. Los empresarios piden menos burocracia y costos energéticos y laborales más competitivos, además de mayores incentivos a la inversión.
Este lunes los mercados reaccionaron con optimismo ante una probable coalición entre conservadores y socialdemócratas. La bolsa de Frankfurt reaccionó con alzas al resultado de los comicios, que abre paso a un gobierno amigable con las empresas y capaz de levantar la tambaleante economía del país. Los inversores ven con buenos ojos una probable coalición entre conservadores y socialdemócratas. La bolsa no lleva bien la incertidumbre. La semana pasada, cuando las mayorías no estaban claras y eran posibles coaliciones a 2 o a 3 bandas, el mercado no dirigió bien esa situación. No obstante, el panorama comenzó a aclararse a medida que se consolidaron los resultados electorales. Los mercados consideran crucial que el futuro gobierno reforme el freno de la deuda, que limita el déficit presupuestario a un 0,35% del Producto Interno Bruto. Dicha reforma podría estimular inversiones muy necesarias. Muchos inversores esperan que la nueva coalición estimule el crecimiento, reduzca la burocracia y baje la carga fiscal de las empresas. Los grandes beneficiados con el resultado electoral son principalmente empresas armamentísticas como Rheinmetall, que esperan un aumento de la demanda. Pero al margen del impacto de las decisiones políticas en la bolsa, los inversores esperan que se implementen reformas económicas con urgencia. Pero no solo los inversores, también hay grandes esperanzas entre las empresas de que se resuelvan rápidamente los grandes problemas de la economía, sobre todo acabar con la burocracia y mejorar la competitividad. El nuevo gobierno debe actuar con urgencia y redefinir el rumbo. Esa parece ser la consigna general. En particular, desde el ámbito económico se exige celeridad, ya que la economía alemana ha decrecido en los últimos 2 años y las perspectivas no son alentadoras. Muchos empresarios, también de la industria alemana, enfrentan condiciones difíciles y esperan recibir ayudas y facilidades. La economía alemana busca ante todo estabilidad y lo que esperamos y lo que necesitamos con urgencia para poder invertir nuevamente en Alemania es una señal clara de que al menos en cierta medida se aliviará la insoportable carga burocrática. Y en tercer lugar, por supuesto, impulsos para acelerar la innovación. Alemania es un país muy innovador. Seguimos siendo una potencia en innovación. Alemania debe volverse más competitiva para poder mantener su posición en el ámbito internacional. Muchas empresas exigen, además de menos burocracia, precios de energía más bajos y más incentivos para la inversión. Además, el nuevo gobierno deberá garantizar buenas condiciones comerciales, dada la gran dependencia alemana del sector exportador, como señala Marcel Fratscher, presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica. El próximo canciller debe ir rápidamente a Washington para negociar y hacer las paces con Donald Trump cuanto antes. He ahí la dificultad: enfrentarse a Estados Unidos por un lado, a la amenaza de China por otro, a la guerra en Europa y a los problemas internos de Alemania. Las crisis son múltiples y lo más importante es que el próximo canciller debe fortalecer Europa. Solo una Europa unida y fuerte puede representar los intereses de Alemania. El nuevo gobierno debe, por tanto, ponerse manos a la obra para reactivar la economía alemana. Menos burocracia, más estabilidad y mayor inversión en innovación son algunas de las necesidades del empresariado alemán. ¿Qué puede hacer el gobierno de Friedrich Merz? Lo analizamos con mi colega José David Navarro desde la Bolsa de Frankfurt, a quien saludo con mucho gusto. Hola, José. Desde el mundo empresarial se pide celeridad para conformar ese gobierno en un momento de recesión e incertidumbre, también por la guerra arancelaria que propone Donald Trump. La propuesta de Friedrich Merz incluye, por ejemplo, reducir impuestos. Si esto sucede, ¿cómo se puede financiar el crecimiento económico alemán?
Hola Juliana, ¿qué tal? Bueno, el plan político de los conservadores, de la CDU y de su partido hermano bávaro es que precisamente debido a la reducción de los impuestos se podría estimular la economía y frenar, por ejemplo, lo que ellos dicen la salida de capital desde Alemania, una visión que no comparten el partido de Olaf Scholz, el SPD, que es más partidario incluso de ese famoso impuesto global a los súper ricos. Y en realidad, Juliana, en muchos debates televisivos antes de la noche electoral de ayer, Scholz criticaba los planes de Merz por considerarlos muy caros y que no son posibles de realizar. Uno de los puntos claves de las negociaciones que ahora se van a abrir es precisamente la financiación, ¿no? Y uno de los puntos de esa negociación va a ser el famoso freno de la deuda. El Merz en algunos momentos se ha mostrado abierto, pero es más reticente a hacer esa reforma de la Constitución, mientras que los socialistas del SPD piden que se haga, sobre todo, Juliana, pensando en los enormes gastos que Alemania tiene que enfrentar de cara, por ejemplo, al gasto militar. José, mencionabas ya algunas de esas diferencias entre ambos partidos que van a tener que formar de alguna manera una coalición de gobierno. ¿Cuáles son las propuestas concretas de Merz y qué tanto se alejan de las de su muy posible socio minoritario, la socialdemocracia? Juliana, hay puntos que están en común, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la mano de obra extranjera, la reducción de los precios de la energía, pero desde puntos de vista distintos. Yo creo que uno de los ejemplos más prácticos es la visión diferente que ambos partidos tienen, por ejemplo, del coche eléctrico. El SPD es partidario de mantener esa ruta hacia el coche eléctrico, de prohibir la venta de motores de combustión, mientras que el partido de Merz, el próximo canciller, es partidario de no poner ninguna restricción, incluso de explorar la posibilidad de combustibles alternativos para no prohibir directamente los coches de combustión interna. Muchas gracias, José David, por estos análisis desde la Bolsa de Frankfurt y hasta una próxima oportunidad. Y con los grandes retos de la economía alemana nos despedimos de este segmento. Hasta la próxima.